como una capucha ahí al androceo. Eh, Otra característica de esta familia, en todo caso, es que tienen este tejido glandular que se llama el aióforo, y el aióforo produce estos aceites importantes, que se encuentra entonces en el labio grande, en el labio inferior. El androceo solamente tiene 3 estambres, excepto en Poroditia, que tiene, perdón, 2 estambres nada más, ¿no? 1 o 2 estambres, excepto en Poroditia, tiene 3. El gineceo variosúpero comparte con los demás en asteridos, carpelardos, locular, multilobular, el fruto una cápsula. Y su mayor distribución es el neotrópico, o sea, calceolaria es el de neotrópico. Algunos sugieren que son no comparten que existan 3 géneros, sino solamente 2 géneros, calceolaria y jovellana. Y calceolaria está distribuido en el neotrópico, excepto jovellana en Nueva Zelanda. Y hay una gran cantidad de especies en Arequipa y hay muchas endémicas. Este es Utricularioides, este es Pisacomensis, este es Lobata, los que han visto ya ustedes ahí. Este es el género que tiene 3 estambres, Sporoditia. Vuelvo a repetir, por análisis moleculares, muchos sugieren que está dentro de calceolaria, una calceolaria con 3 estambres, pero se sigue aún los análisis con otros genes, para poder ver su ubicación. Jovellana, importancia económica, generalmente son ornamentales, pero probablemente tengan algunas sustancias importantes. Tal vez van a hacer una tesis de una calceolaria para ver sus componentes químicos y de repente resultan importantes en la farmacopea. Pasamos a esta familia Plantaginácea. Esta sí recién lo vamos a ver. La familia Plantagináceas en realidad ahora es una familia que tiene muchísimas especies que provienen principalmente de la familia Scrofulariaceae. Entonces, por eso que con muchos análisis sugerían que estaba relacionada con Scrofulariaceae, Calitricaceae y Puridaceae. Y en la actualidad se han incluido muchos géneros de estos en Plantagináceas. Y otros, según el análisis de otros genes, mantienen que Plantagináceas solamente debería ser el género plántago. Entonces aquí en esta familia necesita estudiar mucho más, tanto en Plantagináceas como en Scrofulariaceae. Entonces aquí sí empieza, digamos, el debate en quién encuentran genes para poder hacer una filogenia de ambas familias. Vamos a hablar de su morfología. En realidad, esta planta que está en su pantalla al lado derecho, que es este de acá, estos eran los plántanos, Plantagináceas. Anteriormente ese era el concepto, nada más, de plantas con hojas arrosetadas y sus inflorescencias sin espigas y sus venas o sus nervaduras campilódromas. Eso era nada más. Pero en la actualidad, al integrarse muchos géneros de otras familias, entonces se vuelve mucho más variado. Entonces decimos que son hierbas, son arbustos y arbustos. ¿Ya? No hay árboles en Plantagináceas, pero sí hay arbustos y subarbustos, como esta de aquí, que es el género Galvesia. Las hojas son simples y, como vuelvo a repetir, cuando existe la inclusión de familias o géneros de otras familias, entonces se complica, ya no hay un tipo exclusivo en lo que es la filotaxia, pero sí podríamos decir que son simples, eso sí, sigue siendo simples en todas, pero pueden ser arrosetadas, como en este caso en los plántanos, abajo nada más una roseta, luego sale un escapo, o pueden ser también alternas y opuestas. A veces incluso en las mismas plantas se vuelven alternas en la parte inferior y opuestas en la parte superior, o simplemente son opuestas y alternas. Entonces decimos aquí, por ejemplo, esta planta que viene de otra familia
tienen hojas opuestas, a veces alternas y a veces arrocetadas. Las flores son hermafroditas, son zigomorfas y actinomorfas. Antes era diferente, decíamos que éramos actinomorfas cuando solamente estaban los plántagos, estaba Bulgaria y estaba en Litorela, que eran géneros nada más de esta familia. Ahora tiene de todo, ¿no? Hermafroditas, zigomorfas, actinomorfas, etc. Tienen este perianto 4 o 5 meros, 4 o 5 meros. Antes eran 4 generalmente, ahora 4 o 5 meros. 4 sépalos, 4 pétalos. En plántago, los pétalos son escariosos, o sea, se rompen fácilmente, en los otros no. Y van a tener otro tipo de corola, de tipo de corolas. Entonces decimos nuevamente, son flores hermafroditas, generalmente hermafroditas, con envoltura tipo perianto, 4 o 5 meros. Tienen inflorescencias en espigas densas o en racimos. Varía, plántago de espigas densas, pero en otras especies pueden ser racimos. Entonces, inflorescencias diversas, generalmente racemosas, podríamos estar hablando. El androceo 2 a 4 estambres, generalmente, raramente 5. El gineceo ovario súpero aquí sí cumple con lo que es astéride, ovario súpero, 2 carpelar, 1, 2 locular y 1 a muchos óvulos. Puse aquí Bugeria porque Bugeria es 1 carpelar, 1 ovular, Bugeria. Sin embargo, también Bugeria, con los últimos análisis moleculares, está muy cerca de plántago. Algunos sugieren que Bugeria no es un buen género, es un plántago más, nada más, ¿no? Entonces, miren, aquí nuevamente tenemos esta figura de una flor personada de antirrino y es diferente a las flores de los plántagos, pero ahora están en plantaginasas, ¿no? En plantaginasas. Nuevamente las flores, como están, en una sección longitudinal, se puede ver aquí entonces. A veces, miren aquí las corolas, a veces las corolas algo rotáceas. Por ejemplo, Verónica antes estuvo en escrupulariáceas, ahora está en plantagináceas. Este es el Bacopa, miren aquí, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 pétalos. Aquí tiene 5 pétalos en Bacopa. Y este, que es una linaria, también puede ser que la corola sea bilabiada y tenga un espolón. Entonces, varían mucho el tipo de corola. Las plantagináceas, vuelvo a repetir, ahora es una familia muy diversa y no guarda morfológicamente caracteres que los una. Los une más la parte molecular que la parte de caracteres morfológicos externos. Entonces varía mucho, como decíamos. Repito, entonces tenemos flores que son hermafroditas con perianto. 4, 5 meras. Pueden ser desde más o menos rotadas, tubulares, campanuladas, bilabiadas, con espolón, etc. Y aquí en la anterior, por ejemplo, también vamos a ver los frutos, como los estambres, como varían de 2, 4, raramente 5, dependiendo de las corolas. Los frutos son cápsulas. Pueden ser cápsulas septicidas, loculicidas, circuncisas, poricidas o núculas. Aquí hay una cápsula, el antirrinum, que es poricida, en poros, y se abre y deja salir las semillas. Semillas numerosas. Por ejemplo, en los plántanos tenemos que son cápsulas circuncisas. Distribución se considera cosmopolita por la inclusión de tantos géneros ahora, pero tenemos que hay mayor diversidad en los trópicos, ¿no? Bugeria, por ejemplo, es un género nativo de los Andes de Perú, Bolivia y norte de Argentina. Pero repito, Bugeria probablemente para muchos autores no es un buen género y está dentro de plántago, sin embargo, tiene sus diferencias entre ellos, ¿no? Diversidad, esto como le digo, son números, van a cambiar, más o menos unas 2000 especies. Los géneros más importantes y más abundantes son Verónica, Penstemo, Plántago, Linaria, Antirrino, Himnofila, Gratiola, Escoparia, Digitalis, etc. Plántago es el más diverso, muchísimos. Bugeria
es una sola especie, Bugeria nubicola, por eso se dice que es monotípica, pero repito nuevamente, Bugeria puede estar dentro de planta. Vamos a ver algunas especies. Angelonia. No tiene nada que ver, por ejemplo, esta especie con un plántago, con un llantén. Es completamente diferente. Tiene sus pedúnculos. En el caso de llantén son flores sésiles, son espigas y estos son racimos. Antirrinum, Antirrinum majus, ustedes conocen bien, la boca sapo, con flores personadas que tienen bilabiadas y con garganta, ¿no? Y tiene en la base una jiba, una especie de joroba. Antes estaba en escrofulariáceas, hoy es una planta ginácea, ¿no? Con las flores. Bacopa también estuvo en escrofulariáceas, hoy está en planta gináceas y tiene hojas opuestas, Bacopa, como están viendo ustedes en planta gináceas. Acá también, a veces en la garganta tiene algunos pelos, ¿sí? Pero esto no es exclusivo de planta gináceas. Este es el género, para algunos dicen plántago nubicola o Bugeria nubicola, por eso le estoy diciendo que algunos autores ya lo consideran dentro de plántago. Sin embargo, tiene un solo carpelo, un solo óvulo, y la forma es un poquito diferente de los plántagos. Aquí miren ustedes una espiga muy apretada, parece un capituliformes, que es diferente a los plántagos. Sin embargo, está muy relacionada a plántago. Entonces, algunos consideran plántago nuvícola y otros como Bugeria nuvícola, en este caso, ¿no? Hay en Perú, sí. El género digitalis, miren, este tampoco guarda tanta relación con los plántanos, pero está ahora en plantagináceas. Digitalis purpúrea, está en los jardines. Tiene una toxina muy poderosa, la digitoxina, que acelera el ritmo cardíaco, con poquísimos gramos puede causar la muerte en esta planta. Otros digitales, este es el género Galvesia, antes estaba en escrofulariáceas, hoy está en plantagináceas, son arbustos. Galvesia fruticosa, es un género que tiene una especie en Isla Galápagos. Por ejemplo, Galvesia elicensi, M. odilon y Kip. Aquí publiqué una nueva especie de Galvesia para Arequipa. Es endémica entre Arequipa y Ayacucho, pero el sur de Ayacucho y Arequipa. Este es Galvesia elicensi. Publicamos esta especie con el doctor Michael Dino. Eve especiosa es una especie que está en la zona austral de América del Sur y tenemos como introducida ornamental, ¿no? En Arequipa. El género Linaria, que se caracteriza porque tiene su espolón, ¿no? Su espolón. Miren ustedes aquí una corola prolongada en un espolón. Linaria también es un género introducido por Arequipa. Esta litorela, esta sí estuvo dentro de plantagináceas anteriormente, son plantas más o menos pequeñas, están en lugares acuáticos. Euricia, que se encuentra en los bofedales, también es incorporado ahora a plantagináceas. Este es plántago. Plántago sí fue un género exclusivo de plantagináceas y así eran sus características nada más, ¿no? Pero ahora ha pasado. Hay un montón de plántagos en Arequipa y todo el mundo. Y es el género, hemos dicho, más grande en plantagináceas. Por ejemplo, en los boquedales hay unos montículos que se ven así. Algunos lo confunden con una juncacia que se llama Distichia spicata. Pero no, este es un plántago y se puede ver en los boquedales. Y si acerca uno más, es diferente a una distiquia. Distiquia, que es una juncacia, tiene las hojas dísticas, y el plántago no. Entonces se puede diferenciar muy rápidamente. Plántago rígida, por ejemplo, ¿no? Plántago lanceolata, que existe a veces en los jardines. Plántago mayor, muy usado incluso en la medicina. Todas sus espigas sentadas, ¿no? Sus flores sésiles. Ruselia, otro género que vino de escrofulariáceas, está en los jardines, es introducida como ornamental. Género Verónica, con 4 pétalos, 2 estambres, también es introducida y tenemos varias especies en Arequipa. Anagallis acuática, por ejemplo, está en todos los lugares muy húmedos. Arbensis está en otros jardines, ¿no? Arbensis, Anagallis acuáticas, está de acá. Verónica pérsica también.
Se encuentra en los jardines, introducida, con 4 pétalos, 2 estambres. Otra Verónica. Importancia económica, entonces decimos que mucho se usa, ¿no? Como en la farmacología, como febrífulos, planta bovata, o bueno, contra la constipación. Digitalis, por la digitoxina, que les digo, es muy poderosa, hay que tener cuidado con estas plantas, porque pueden acelerar el ritmo cardíaco. También son a veces como, se usa como forraje o como ornamentales, hemos visto varias, angelonia, antirrinum, digitalis, binaria, uricia, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta en planta ginasias? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una característica, ¿cómo se dice? Un carácter diagnóstico, o cuáles serían sus caracteres diagnósticos, porque sí dice que son variables en morfología. Sí, morfológicamente son muy variables los caracteres. Aquí, por eso les decía inicialmente que es una familia para poder estudiar, porque lo que agrupa en realidad son los caracteres moleculares. En los caracteres morfológicos externos es un poco complicado hacer una diagnosis de la familia. De tal manera que se tiene que buscar de repente grupos. Están agrupados nada más. Si pudiéramos nosotros definir, entonces decimos que hay hierbas hasta arbustos, nada más, no hay árboles. Y en hojas sí es variados. En las flores también variadas. Y entonces es muy complejo esta familia. En mi concepto yo pienso que de aquí se puede seguir estudiando para poder sacar o otras familias o buscar en realidad más caracteres que los unan, ¿no? Los unen molecularmente y los unen otros caracteres como los granos de polen, etcétera, pero no morfológicamente. Está completamente variada esta familia. Ya, profesor. ¿Alguna pregunta para plantas gimnasias? Profesor, disculpen todos los, con un poco siguiendo la pregunta de mi compañera, si las digitoxina u otras toxinas es común en esta familia. No es común la digitoxina. Digitoxina es más para este género digitalis nada más. Las otras no, tienen otros tipos de componentes. Por ejemplo, tienen aceites esenciales, también tienen principios amargos, algunas cumarinas. Químicamente tampoco los une. Y cada género, incluso cada grupo, tiene sus propios compuestos químicos. No, entonces, la digitoxina funciona solo para digitales en este caso. Está bien, profesor, gracias. Ok. Si no hay otra pregunta, pasamos a esta familia Scrofulariaceae, que es otra familia de la que nosotros estamos diciendo ha salido muchísimos géneros para plantagináceas, pero no solo para plantagináceas. Entonces, también en esta familia necesitamos trabajar mucho más. Entonces, vamos a ver que es complicado, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, esta familia no incluía árboles, pero por los estudios moleculares, ahora está Butylejáceas, que son árboles, y Myoporáceas, que también son árboles, incluidos en Scrofulariaceas. Entonces, esta familia ha sido muy desmembrada, pero a la vez se han integrado otras familias, como Butylejáceas y Myoporáceas. Entonces, ahora, esta familia Scrofulariaceae resulta también algo compleja. Y vamos a ver, analizar sus caracteres. Entonces, en el hábito, decimos que son hierbas, arbustos y escasamente árboles, pero sí hay árboles. Antiguamente no se conceptuaba como árboles, solo hierbas y arbustos. Ahora sí tiene árboles por la inclusión de este género Butleia, de Butlejáceas, que son leñosas, son árboles muy importantes. Eh, en los Andes, los incas han usado mucho su madera, el quichuar, no sé qué le llaman también.
Entonces hay hierbas, y hay arbustos y hay árboles. En la inclusión de las mutelejáceas y mioporáceas le dan este carácter de ser leñosas también en escrofulariáceas. Las hojas son simples, alternas y opuestas, de los dos, alternas y opuestas. Y como dijimos en plantagináceas, también varía, alternas y opuestas. Las inflorescencias son racemosas. Vamos a las flores, son hermafroditas, actinomorfas y zigomorfas. Hay de todo. ¿Por qué? Por la inclusión de otras familias y la desmembración de sus géneros. En la envoltura, entonces decimos que tienen perianto, ¿no? Son hermafroditas, 4 o 5 meros, como verán, igual a plantagináceas, 4 o 5 meros. El androceo estambres didínamos, con o sin estaminolio, pero generalmente didínamos. ¿Eso qué significa? ¿Cuántos estambres? 6. No, No, 4. 4, porque di es 2, más di, 2 son 4. Pero ¿qué significa didínamos? Que son 4, pero que tienen 2 grandes y 2 pequeños. 2 grandes y 2 pequeños. A veces existe un estaminolio, pero no generalmente. El ovario sí es igual en todas las astérides, súpero, 2 carpelar, 2 locular, multiovular. Los frutos son cápsulas generalmente. A veces hay drupas y esquizocarpos. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, algunos verbascum, estos son verbascum, que tienen 5, son 4. Aquí tenemos Butleia y aquí tenemos Alonsoa, que sigue persistiendo en esta familia. Su fórmula floral, que hicimos entonces, que son hermafroditas, con perianto porque tiene cáliz y corola, 4 o 5 meros, el androceo con 4 estambres, o sea, isostémonos generalmente, y cuando hay 5, uno se convierte en estaminolio, pero si no hay 4. El gineceo como varios súpero, 2 carpelar sin cárpico. Entonces hemos dicho que en el hábito son hierbas, arbustos y árboles, y los frutos cápsulas generalmente. Entonces tendremos así la familia en su forma floral. Distribución son géneros tropicales y algunos subtropicales, pero generalmente hay diversidad en los trópicos. La diversidad, unas 1.700 especies a 2.000. En los géneros más abundantes, Verbascum, Scrofularia, Eremofila, Celago, Butleia, Manulea, Nemesia, Sutera. En el Perú, aproximadamente 18 géneros y 35 especies. Entonces hay especies endémicas en esta familia. Vamos a ver las especies. Entonces tenemos Alonsoa. Alonsoa caulealata o Alonsoa meridionalis, que se encuentran en las lomas y vertientes occidentales, y ustedes pueden encontrar muy fácilmente estas especies o este género que es Alonsoa. Este es el género Butleia, también le dicen Quichuar, creo. Y hay 2 especies, una Butleia incana y una Butleia coriácea. Esta se usa mucho y es una buena madera, madera muy dura, etc. Antes estaba en la familia Butleyaceae, ahora ha pasado a Scrofulariaceae. Este es escrofulario. No tenemos en los trópicos desde el hemisferio norte. Acá tenemos entonces escrofulario. Este es el género Verbascum, también es introducida en la ciudad universitaria. Sí hay esta planta, no sé si ustedes han visto en biología, planta de Verbascum. ¿Alguien ha podido ver planta de Verbascum? No espero lo puedan ver, ¿no? También en medicina que lo he visto. Hay varias especies de Verbascum. Se ve sus frutos cápsulas. Aquí los otros géneros, Capraria, Canostoma, Liperia, Eremofila, Celago. Este es el género Myoporum. Tampoco es nuestro, viene de Nueva Zelanda y Australia.
Pero ahora en todos los jardines, en todos los parques hay un Neoporum, lo usan mucho como porque crece muy rápido, lo usan para cercos o en los parques, etcétera, ¿no? No es nuestro, lo ha introducido. Neoporum laetum. Importancia económica, ahora se incluye la importancia económica por su madera, sobre todo Buddleia, pero ornamentales Buddleia, verbascum, escopularia, dinofila, lonzón, Neoporum, celag, etc. Esto es lo que podemos hablar de escropulariáceas. Como verán, escropulariáceas es un poco complicado en lo que es también su morfología, por lo que se separaron muchos géneros. Como vamos a ver aquí algunas cosas. Miren, por ejemplo, antes estaba este género Agalinis en escropulariáceas, ahora pasó a Orobancáceas. Entonces, en algunos textos, dependiendo de los que estén leyendo, pueden decir Agalinis estuvo en escropulariáceas, ¿no? Sí, sí, ahora está en Orobancáceas. O este género Barcia, que es muy diverso en Arequipa y en el Neotrópico. Aquí incluso hay que estudiar, han empezado estudios moleculares y ya no es Barcia, ahora es Neobarcia. Ya no está en escropulariáceas, ahora está en Orobancáceas. Y es muy diverso en el sur. En Perú tenemos, y en Arequipa incluso hay varias especies. Este es otro género que necesita estudios. Ya lo han separado incluso de Barcia, ahora se queda como Neobarcia. Y tenemos en Arequipa Barcioides, difusa, elongata, pedicularioides, peruviana, serrata, tianta, beberbauer, alpina, etc. Entonces, ya no está, ahora está en Orobancáceas. Bucnera ha pasado a Orobancáceas también porque tiene, incluso estambres monodelfos tiene este Bucnera. Tal vez su posición también hay que buscarlo. Castilleja, otro género que estuvo en escropulariáceas, ahora está en Orobancáceas. O sea, miren cómo ha cambiado la familia. Y estos son castillejas, estos son hemiparásitas, a veces está invadiendo cultivos, pero sus raíces está parasitando a las especies cultivadas. Entonces, cualquiera dice, son flores muy bonitas, déjenlos ahí, pero está malogrando los cultivos. Son hemiparásitas. Las orobancáceas son muchas hemiparásitas, ¿no? Lindernia estuvo en escropulariáceas, ha pasado a linderniáceas. Este Mimulus glabratus, algunos dicen también berro, pero no es una brasicácea, no es un roripa, pero le dicen berro. Estuvo en escropulariáceas, ahora está en primáceas. Entonces ha cambiado mucho. ¿Alguna pregunta para esta familia de escropulariáceas? ¿Ninguna? No, profe. Ok, vamos a pasar entonces a la otra. Voy a dejar de presentar. Y nuevamente me avisan, por favor. Me avisan si se está presentando. Sí, profe. Ok, me avisan cuando pongo en pantalla completa porque ahí ya no puedo verlos. Sí, ya está, profe, en pantalla completa. Sí, mira. Ok, entonces nuevamente estamos diciendo que estamos en el orden Lamiales. En las clases anteriores dijimos que el orden Lamiales es un orden muy complejo, muy grande, un orden que agrupa 24 familias y que no íbamos a estudiar todas, íbamos a estudiar oleáceas, calceolariáceas, plantagináceas y escropulariáceas. Entonces ya hasta ahora hemos analizado oleáceas. Oleáceas hemos dicho que son generalmente leñosas, no están no hay muchos géneros en los trópicos. En todo caso, la mayor cantidad son introducidos, ¿no? Hemos hablado que aquí está la aceituna, el fresno, el ligustrum, los géneros que son andinos, dijimos que era Chionanthus, esquevera, ¿no? Calceolariaceae sí es neotropical prácticamente. Entonces, esto es mayor diversidad.
uno de los grandes estudiosos, Sulmoló, murió el año pasado y ojalá que nuevamente existan especialistas para esta familia. Acabamos de ver plantagináceas, que es complejo con escrofulariasis. Aquí ambas familias se han compartido. En todo caso, escrofulariasis ha enviado muchísimos géneros a plantagináceas. Y de escrofulariáceas que hemos visto han salido otras familias, como linderniáceas, como primáceas, como orobancáceas, ¿no? Se han ido a otras familias. Y está complicado estos dos. Falta estudiar mucho más. Ahora vamos a estudiar acantáceas, bignoniáceas, verbenáceas y laméceas. Familia acantáceas. Entonces las acantáceas, algunos lo dividen en 4 subfamilias, ¿no? Mendoncioideas, tumbergioideas, nelsonioideas y acantoideas. No voy a tomarles los nombres de las familias, o sea, eso no lo aprendan porque hoy está así, mañana están trabajando, mañana pasado ya de repente son otras subfamilias, más subfamilias o quién sabe, menos subfamilias. Entonces no es necesario aprenderse las subfamilias todavía. Sí, la morfología de esta familia, ¿no? El hábito, entonces vemos que son hierbas, arbustos, ocasionalmente lianas y árboles en acantáceas. Pero hay pocos árboles. Generalmente son hierbas, arbustos. Y esta familia, hay un género como un género que tiene afelandrelas o afelandra, que también tiene espinas, ¿no? Espinas. Pero no son muchas, no son muchas, son pocas. Algunas comparten este carácter, pero vuelvo a repetir, no son muchas. Si quisiéramos nuevamente nosotros decir en el hábito que son generalmente hierbas, pero hay arbustos y hay árboles, ¿no? Las hojas simples, opuestas. Les he pedido siempre que por favor, puedan agrupar las familias por sus caracteres que se comparten, porque en los exámenes que voy a tomar van a ser, por ejemplo, familias con hojas opuestas en el grupo Asteridae. Entonces aquí tenemos otra con hojas opuestas. Cuando son opuestas, por lo general son decusadas. Esto funciona para todas las que tienen hojas opuestas. A veces verticiladas. Cuando son opuestas, muchas de ellas también son verticiladas. Sin estípulas y con cistolitos, que pues, a veces en los cortes transversales de hojas se puede notar. Entonces aquí yo nuevamente me gustaría que me digan qué otras familias hemos estudiado en Asteridae que tengan hojas opuestas, para que se vaya quedando en su cabeza. ¿Alguien? Rubiácea. Rubiáceas opuestas, pero tienen estípulas interpeciolares y esta no. ¿Qué más? ¿Qué otra familia? O sea, tenemos rubiáceas. Hay varias, ¿ah? Hay varias familias. Lamiácea. Sí, pero todavía no lo he estudiado, pero sí tiene hojas opuestas. Otra. ¿Nadie más? Calciolariasis. Calciolariáceas, por supuesto, sí. Calciolariáceas, pero calciolariáceas no tiene estípulas interpeciolares, no tiene estípulas tampoco. Y calciolariáceas generalmente tienen algo de pelos glandulares. Y además, por las corolas lo sacamos muy fácilmente. Otra. Apocinácea. Apocináceas, hojas opuestas, no tienen estípulas interpeciolares, pero en su lugar tienen látex, ¿no? Miren, entonces, gencianáceas también tienen hojas opuestas. Entonces, miren que tienen que relacionarlo, ¿no? Tienen que ir relacionando
las familias, así. Entonces aquí tenemos acantáceas, otra con hojas opuestas. Pero vamos a ver que, por ejemplo, acantáceas, lamiáceas y verbenáceas tienen hojas también opuestas. Y vamos a ver que estas no tienen pelos glandulares como las lamiáceas, que sí tienen en todo caso glándulas y son las aromáticas. Verbenáceas también son algo aromáticas, entonces tenemos que ir viendo cómo diferenciarlas, ¿ya? Entonces miren aquí nuevamente hojas opuestas, hojas opuestas. A las inflorescencias. En las inflorescencias aquí, lo importante, porque va a variar, hay espigas, hay racimos, entonces generalmente son racemosas. A veces cuando las flores son grandes, son solitarias, pero lo importante en acantáceas es que tienen brácteas foliosas. Por ejemplo, ustedes ven aquí en la foto, estas de color amarillo son brácteas, no es el cáliz, son brácteas, que pueden ser coloreadas o no, y tienen bracteolas, a veces dos grandes. Entonces, las acantáceas siempre van a tener brácteas y bracteolas en sus inflorescencias. El tipo de inflorescencia va a variar mucho dependiendo de las especies y de los géneros, pero sí va a tener siempre brácteas y bracteolas muy vistosas. E inclusive, las acantáceas son ornamentales por sus brácteas más que por sus flores. Entonces, eso es importante en acantáceas. Aquí observen ustedes, sí se ve los pétalos, pero tiene muchas brácteas acá antes, en la inflorescencia. Otra aquí, miren las brácteas, estas son brácteas. Y yo saco esta bráctea y van a tener bracteolas. La corola se ve aquí ligeramente bilabiada, porque también son bilabiadas como las lamiáceas, pero no tienen, no son aromáticas. Las flores, nuevamente, y aquí en estas otras podemos ver, miren, estas de rojo son las brácteas, no son el cáliz. El cáliz está muy pequeño, reducido a veces abajo, ¿no? Pero tienen brácteas. Entonces decimos las flores son hermafroditas y tiene de los dos, actinomorfas y homorfas, a veces muy irregulares. En la envoltura floral claramente se ve que tienen perianto y son pentámeras. Aquí, por ejemplo, esta corola son bilabiadas y el cáliz está dentro y lo que sale afuera son las brácteas, por eso puede ser coloreadas o no. Pero las brácteas y bracteolas funcionan muy bien cuando se entiende para acantáceas. Entonces, miren, las corolas varían, a veces muy fuertes, bilabiadas, a veces no, tubulares, como en este caso. Aquí son tumbergias, estas son sanquecias, esta es una diclíptera. Entonces, nuevamente, en lo que es las flores. Entonces, ¿qué es importante? Estamos hablando aquí. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué caracteres son importantes aquí en acantáceas? ¿Qué caracteres nos estamos diciendo? ¿Están? La flor bilabiada. Bueno, las flores bilabiadas, pero otras que no son tan bilabiadas, pero las brácteas y bracteolas son importantes, ¿ya? Brácteas y bracteolas para acantáceas. A veces los lóbulos, cuando son bilabiadas, se puede confundir con las lamiáceas, pero estas tienen los labios, la escotadura de estos labios son profundos, casi llega a la base, que lo diferencia. Y además estas no son aromáticas como las lamiáceas. Y vamos a ver otros caracteres que separan de lamiáceas, porque tiene hojas opuestas también. El androceo, 2 a 4 estambres, que también lo tienen las lamiáceas, 2 a 4 estambres, fíjense. Otras cosas que voy a tomar en el examen es cómo comparten caracteres. Por ejemplo, acantáceas comparte caracteres con lamiáceas en las hojas opuestas, en la cantidad de estambres, etc. Pero hay cosas que los separan. Cuando son 4 son didínamos y a veces tienen estaminodios. El gineceo, en este caso, es similar a en todas las asterides, ovario súpero, 2 carpelado, locular, 2 multiovular.
El fruto cápsulas o bayas, y aquí pueden ver incluso una fórmula, ¿no? Tienen los sépalos, 1, 2, 3, 4, 5, los pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, los 2 carpelos, los 2 lóculos, muchos óvulos, 4 estambres, como dice aquí, 2 a 4 estambres, el otro ha desaparecido. Y siempre se está en este diagrama floral representando las bracteolas y aquí las brácteas, o sea, siempre es importante eso. Distribución, también podríamos decir que son tropicales, hay muchos en los trópicos, pero tienen varios centros de origen, de diversificación de estas especies. Por ejemplo, la región Indo-Malasia, en este género Strobilantes. El segundo centro es, por ejemplo, África tropical y Madagascar. También aquí ¿no? posee muchos géneros endémicos en Madagascar. Uno de los grandes deseos, tal vez de un botánico o de los biólogos, es visitar Islas Galápagos y visitar Madagascar, porque la separación de esta isla hizo que aquí en Madagascar tengamos muchos endemismos en plantas y en animales. Entonces sería interesantísimo ir siempre a Madagascar. Y los otros tres, por ejemplo, están en los Andes de América, que tenemos muchos géneros que son importantes hay especies nuevas en Apelandra, Justicia, Sanquesia, Paquistaquis, en Brasil, Mendoza y Ruelia, en México y América Central, Apelandreas, esta tribu y Odonte Negro, este otro tribu. Diversidad es una familia más o menos numerosa, probablemente llega a unas 4.000 especies. Y hemos dicho que en los Andes hay varios géneros importantes y muy diversos, ¿no? Los géneros más grandes en especies, Veloperone, Justicia, Ruelia, Parleria, Strilobanthes, Thunbergia. En el Perú hay varias especies y géneros incluso endémicos como Cephalacanthus, Oropochilus y Trichosanquesia. Entonces tenemos, esta familia es importante por sus endemismos. Y veamos los géneros, ¿no? Nuevamente todos los géneros, pero los géneros que están en verde son los géneros que tiene Perú, la cantidad de especies y sus endemismos, ¿no? Apelandrela, una especie, esa única especie es endémico, el género es endémico, ¿no? Parleria, Blecking, Cephalacanthus, Selenium, Dicliptera, Discoriste, etcétera, etcétera. Pues pueden ver ahí los géneros, ¿no? Vamos a ver algunos géneros. Acanthus. Esta es una planta que está también como ornamental. Probablemente ustedes los han visto en los jardines o no lo han visto esta especie. ¿Alguien ha visto esta especie? Es ornamental. Sí, está en la entrada. Es de Naú, profe. Ajá, entonces este es Acanthus. Acanthus mollis se llama, ¿no? Esta Apelandra sí es más de bosque montano. Hay acantifolia porque tiene espina. Y otra Burdaquis. Miren cómo varía sus. El andrela es y este es discoriste, que es una hierba que se encuentra en las lomas de Atiquipa, por ejemplo, hay discoriste repens en Atiquipa. Dicliptera tenemos dos en Arequipa, ruisiana que está en lomas y vertientes occidentales y peruviana que también está en lomas. Y tal vez probablemente exista otra especie, he visto algunas muestras que no comparten muchos caracteres, pero bueno, voy a tratar de averiguar bien acerca de este género Dicliptera. Fitonia es una especie de selva, de bosque montano. Miren cómo tiene sus nervaduras casi listas para hacer un trabajo de nervaduras, ¿no? De jiqui. Justicia, un género grande, 51 especies en Perú. Y tenemos tanto en la sierra como en la selva. Hay varias especies de justicia, áurea, pilosa, reverbácula, etc. Este es el género Mendoncia, que es más diverso en el Brasil, pero son lianas que se encuentran en la selva, Mendoncias. Paquistaquis, pueden ver siempre sus brácteas y sus bracteolas de colores. Paquistaquis y corola bilabiada. Miren, bilabiada. Parece una lamiacia, pero no es una lamiacia. Paquistaquis espicata, otra especie. Pseuderanthemum, otra acantasia. Ruelia, Racicea,
Ruelias también están en los jardines. Sanquesia, generalmente de selva, de bosque montano, son muy bonitas por sus brácteas. Sanquesias. Más sanquesias. Este Nostepanus, este es de lugares de bosque, de selva. Tetramerium, este es de lugares de vertientes occidentales. Hay un Tetramerium sagastellano. Daniel dedicó al doctor Abundio Sagasti. El género Thunbergia. Este también está en ornamental. Incluso puedes, en Arequipa he visto Thunbergia alata o Thunbergia launifolia. Está como ornamental, son lianas. Importancia económica, tenemos entonces como ornamentales varias, Thunbergia, Sanquesia, bueno, Valeria, Paquistax, Segurantemo, etcétera, etcétera. En la farmacología, ayuda para la disentería, sobre todo especies de género Acanthus, hay alucinógenos, hay género Justicia, hay antiinfecciosos, etc. En la agricultura a veces se vuelven invasoras estas especies. ¿Alguna pregunta para Acantáceas? Si no hay preguntas de Acantáceas, pasamos a esta familia Bignoniaceae. La familia Bignoniaceae es una familia, digamos, monofilética, porque sus caracteres también, aquí sí están muy bien delimitados, y tenía, en la posición, en el orden sí era diferente, pero ahora está en la Mialis, según la PG4. En la taxonomía, algunos mencionan que incluye 7 tribus: Tecume, Bignoniae, Crescentie, Turretie, Icremocarpe, Colie y Oroxile. Pero aunque esta familia es un poco más estable, siempre los estudios moleculares pueden estar cambiando estas tribus. Sin embargo, por ahora se mantienen. Aquí lo que podríamos decir es que hay algunas diferencias. Por ejemplo, Crescentie son aquellos que tienen hojas alternas, porque vamos a ver que en la mayoría de Bignoniaceae tienen hojas opuestas, pero Crescentie tiene hojas alternas. Y vamos a ver que en la mayoría de Bignoniaceae son leñosas, excepto Turretie, que son herbáceas y más o menos como lianas. Entonces, de todos estos, el resto son generalmente árboles leñosos, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, es una liana, Turretia lapacea, que se encuentra en Perú, en los Andes, y Crescentie, que crece un poco más en lugares de selva. Y entonces, esto es importante porque tiene caracteres diferentes a la mayoría de las especies, ¿ya? No les voy a tomar examen que me aprendan cuántos géneros de cada tribu, ni dónde se ubican, no, porque es un poco complicado. Sí quiero que tengan en cuenta Crescentie y Turretie. Crescentie porque tiene las hojas, vamos a ver que tienen hojas simples y además son alternas en comparación con los demás, que son hojas compuestas y opuestas. Y Turretie, que no es leñosa, sino que es herbácea. Entonces, en la morfología, miren, hablamos de arbustos, lianas y árboles, porque generalmente son leñosas. Hay bejucos, hay especies trepadoras, hay lianas. En la selva, ustedes saben que en la selva hay muchas lianas y pertenecen a varias familias, como por ejemplo fabaceas, como por ejemplo rubiáceas, como por ejemplo apocináceas, como malpigiáceas. Y aquí tenemos otra, Bignoniaceae. Es importante para las lianas en la selva. Si yo voy a la selva y veo lianas, entonces puedo ir a algunas familias. Si veo que son hojas opuestas y compuestas y con zarcilios foliares, ya es una Bignoniaceae.
a comparación de las demás. Entonces, nuevamente aquí, decimos que el hábito son generalmente leñosas, arbustos, lianas y árboles. Escasamente hierbas. Y cuando digo hierbas, entonces, ¿a quién estoy hablando? Porque eso ya hice la introducción. ¿De qué grupo? ¿O qué especie? Tal vez no lo han anotado, ¿o sí? De la tribu Turretia. Así es. Eso, Turretia. Y Turretia la pasea. Pero por lo general son leñosas, ¿ya? Leñosas. Y bejucos y lianas en la selva. Son muy diversas estas manzoas, por ejemplo, en la selva. Entonces, tienen, algunos trepan mediante raíces adventicias o con zarcillos foliares, en este caso que ven acá. Pero por lo general, incluso hay muchas especies que son caducifolios. Se caen las hojas y quedan las flores completamente, ¿no? En las hojas son compuestas, la mayoría son compuestas, son pennadas, digitadas o trifolioladas. O sea, son compuestas. Compuestas pueden ser pennadas, como en este caso que ven aquí abajo, pueden ser digitadas, como en este caso de las tabebuyas que ven aquí, como si fuera una hoja de un lupinus o de una escheflera, pero son opuestas. O pueden ser trifolioladas, como en estas manzoas, que son uno o dos foliolos y el otro foliolo se ha transformado en un cercillo. Entonces, pero en su mayoría las hojas son compuestas y opuestas, compuestas y opuestas, raramente simples. ¿En qué grupo hemos dicho? Crescentia. Presente. El género Crescentia. Miren, aquí están las hojas simples y son alternas. Esta excepción para bignoniáceas. Entonces, nuevamente, en bignoniáceas decimos hojas compuestas generalmente y opuestas, compuestas y opuestas. Pero hay dentro de las compuestas pennadas, ¿no? Pennadas, como en este caso, pennadas, la mayoría, digitadas, per género tabebuya, que está acá, o trifolioladas, per género manzoa. Raramente son simples y alternas para este grupo de las crescentias. Las flores son hermafroditas y zigomorfas, generalmente zigomorfas, pero a veces aparecen alguna actinomorfa, pero generalmente zigomorfas. Con perianto, pentámeras, tan pentámeras, ¿no? Sí, sí. Las corolas son por lo general infundibuliformes, a veces acampanadas, tubulares y tucrateriformes, pero muchas de ellas son infundibuliformes. El androceo es didínamo, o sea, 4 estambres, y un estaminodio. Siempre va a haber estaminodio. En esta flor que ustedes están viendo, 1, 2, 3, 4 estambres y un estaminodio. Porque aquí el que está en medio es el gineceo, porque aquí se abren 2 carpelos. El gineceo, varios súpero, 2 carpelar, 2 locular, multiovular. Algunas especies tienen el fenómeno de caulifloria, como también lo tienen algunas rubiáceas, es decir, que las yemas se encuentran en los tallos, son yemas durmientes y se activan y sale la flor directamente del tallo, ¿no? Como en el cacao, en algunas también malváceas, ¿no? ¿Tienen disco nectarífero presente? Sí, pero eso no es un carácter propio de bignoniáceas, porque casi todas las asterias lo tienen. Entonces podríamos decir nuevamente aquí, con respecto al fruto, que son cápsulas, pueden ser septicidas, loculicidas, o a veces son cápsulas indehiscentes. Las semillas generalmente aplanadas y circunaladas, como ven acá. Entonces, en conclusión, esta familia es mucho más rápida de reconocer porque tiene sus caracteres que los agrupa. Y en el hábito decimos nuevamente que son leñosas. Son leñosas, es mayoría arbustos y árboles, y buenos árboles. Buena madera. Excepto Turretia, que es herbáceo, por lo general son. Las hojas hemos dicho que son compuestas por lo general y opuestas, compuestas y opuestas, pero pueden haber hojas pennadas, palmadas o pueden haber trifolioladas. Cuando son trifolioladas, por lo general son bejucos, son lianas, porque un zarcillo se transforma en
perdón, un foliolo se transforma en zarcillo. Y solamente el grupo de Crescentia, como está este fruto aquí, que es de Crescentia, son hojas simples y son alternas. Y los frutos son cápsulas con estas semillas aladas, circunaladas, ¿no? Son cápsulas circunaladas. Las cápsulas pueden ser así como esta, o pueden ser alargadas, etcétera, etcétera. Varían las formas de las cápsulas. Por ejemplo, en el jacarandá más o menos son orbiculares, ¿no? Sí. Entonces varían las formas de las cápsulas, pero las semillas por lo general así, circunaladas. Hemos visto también en apocináceas que algunos géneros tienen semillas circunaladas y tienen semillas comosas. Entonces siempre hay que ir viendo las familias como son, ¿ya? En la distribución son pantropicales. Tenemos en el neotrópico y en el paleotrópico, incluyendo Australia, etc. Pero América tropical es un centro de diversificación, entonces nosotros tenemos muchas vignaneaceas. En los Andes, 2 tribus tenemos que son propias de los Andes. Diversidad. Estas especies, esta cantidad de especies es poca, en realidad creo que son más, ¿no? Por eso nunca les voy a pedir que memoricen cantidades. Tal vez sí algo diciendo, sí, es una familia más o menos diversa, no es muy poca, sí tiene amplia diversidad. Pero no números porque varían demasiado. Pero pueden ver simplemente que hay muchas especies, hay varias especies endémicas aquí. Aquí están los géneros también, miren, los que están en amarillo son los géneros para Perú. Pueden ver muchos de ellos. Y pasamos a algunas especies. Argilia radiata. Este es un arbusto muy pequeño que está en las lomas de Arequipa. Y va hasta Chile. En Chile también está Argilia radiata, pero en mi concepto, la especie de Chile es otra especie y nosotros tenemos Argilia radiata. O quién sabe, Chile tiene Argilia radiata y nosotros tenemos otra especie, pero me parecen poblaciones diferentes. Por ahora se trata como una sola especie. Está en las lomas, está en Catarindo. Antes había en Catarindo, esto era muy común verlo. Ahora por la carretera y las casas que han puesto ya no está, pero es de lomas, ojalá que pueda permanecer, es una especie muy bonita, miren sus flores, tuviera como ornamental. Es un problema cuando la gente construye y construye y construye y daña todas las especies. Podría rescatarlas y ponerlas en su jardín a manera de conservación, eso sería importante. Tendríamos que hacer algo de proyección social aquí, con estas especies que están por perderse, ¿no? En lugares completamente secos ellos están ahí. Si alguna vez se encuentran y escarban un poquito, su raíz es enorme, muy gruesa, más grande que una yuca, porque ahí almacenan sus sustancias. A veces se seca la parte superior y cuando hay neblina se empieza a brotar nuevamente. Esta es muy bonita Argilia radiata. Esta es Crescentia. Tiene fenómeno de caulifloria también, ¿no? Crescentia. Y recuerden nuevamente, Crescentia, hemos dicho que tienen, ¿qué tipo de hojas tiene Crescentia? Simples y alternos. Simple y alternas. Porque por lo general hemos dicho que son compuestas y opuestas, ¿no? Compuestas y opuestas. Entonces, nuevamente, aquí miren su fruto. Este fruto en la selva le dicen tutumo, pero también lo cultivan en la costa. También vi en Ica, por ejemplo, en la laguna Huacachina, lo había visto. Pero es más en lugares, y también en valles interandinos. Algunos le dicen coco, pero no es coco. Le dicen tutumo. En la selva también le dicen wingo. Y este fruto, que es una cápsula indehiscente, que es grande, ¿no? Es bien grande. Entonces lo cortan ya sea de manera longitudinal o transversal, y donde hagan el corte van a obtener utensilios para su cocina, ¿no? Para platos, para tazas, para jarrón, etcétera, etcétera. Y tienen diferentes nombres según el corte que le den. Y esto es muy usado, entonces, para utensilios en la selva.
Y miren sus hojas simples, a veces fasciculadas, pero o alternas fasciculadas, en creciente. Aquí nuevamente los frutos son grandes y lo usan. Ahí incluso cortan por la mitad y le llaman po, tomate, y ahí toman su masato en la selva, ¿no? Este es de los toma, otra planta arbustiva, pequeño árbol, buena madera. Bueno, esto conocen ustedes, ¿no? Y hay por todo lado. Jacarandá, mimosipolia. A veces también se caen sus hojas y si está en floración se ven muy bonitas, ¿no? Como así. Jacarandá. El jacarandá es un género que hay en selva, otros jacarandás hay en selva. Y se pueden ver muy bonitos, maderas muy agradables. Y sus frutos, ustedes son, por ejemplo, son más o menos circulares. Abren ustedes la cápsula, porque es una cápsula, encuentran las semillas circunaladas. Este es el género Kigelia africana. Este género, bueno, es nativo de África, pero también lo cultivan como ornamental en la costa. Y sus frutos son también cápsulas indehiscentes, son muy grandes. Y están colgando y cuando están muy maduros se rompe y se cae muchas veces. Incluso le llaman el nombre común, le dicen tumba burro, otros dicen tumba cojudo porque algunos están parados ahí y cuando se cae este fruto, toda esta cápsula en su cabeza, entonces los hace caer, pues no, por eso lo llaman así. Entonces hay que tener cuidado con este árbol. No sé si alguna vez han visto, yo he visto en Lima, está en el parque en varios parques he visto en Lima de este Kigelia africana. Sus flores son muy bonitas. Este es el género Mansoa, como les dije. Entonces, este es hojas opuestas. Uno de los foliolos se convirtió en zarcillo y puede trepar, ¿no? Este es el género Mansoa. Y cuando uno puede ver esta característica, ya está en bignoniáceas dentro de ellas, los zarcillos. Esto lo han visto, me parece, ustedes. Hay en Arequipa, ¿alguien ha visto esta especie como ornamental? Sí. Sí lo he visto. Este es el género Podranea. Podranea rica soliana se llama, ¿no? Podranea. Está, entonces para las prácticas espero puedan llevar podraneas para ver con todos sus caracteres. Esta también lo han visto, ¿no? ¿O no han visto esta especie? No, eso no. ¿Dónde hay, profesor? Está por los jardines, yendo al parque de Sedapar, por ahí hay. Antes de ir al parque, llegando al parque, antes de ir a la mano derecha hacia abajo, por ahí en los jardines hay un montón de Pirostehea venosa. Esa es otra bignoniácea, ¿no? No sé si están visto, también hay en Arequipa. Viene del África, Spathodea campanulata, pero le llaman también, creo, no sé si tulipán africano o algo así. No sé si han visto esta especie. Pero, por ejemplo, en la Plaza de Armas de Ayacucho, en Huamanga, hay bastante de han cultivado esta como ornamental. No es nuestra, es de África. Y pueden ver aquí sus hojas, ¿no? Sus hojas compuestas, pennadas. Cuando son pennadas, son imperipennadas, ¿no? Pennadas. En este caso, para esta Spathodea. Este es el género Tabebuya. Estas son hojas compuestas, pero digitadas y opuestas. Cuando tienen así hojas digitadas y opuestas, ya estamos en Tabebuya. En la selva se puede ver muy bien. A veces también son caducifolias. De estas se puede sembrar en las avenidas. Imagínense ustedes cuando tengan una avenida con un árbol puro amarillo, ¿no? Y son nuestras, pero no. Sembramos fresnos que no son nuestros, o mioporos, que no son nuestros. En otra Tabebuya. Otra Tabebuya litigiosa, por ejemplo. Esto sí conocen, de cómo curva subespecie de equipensis. Es una especie endémica
y de esta especie se elaboran canastas de los tallos, ¿no? Todas las canastas que están en los mercados y venden frutas es elaborado de estos tallos de Tecoma pulva, subespecie de Hippeis. Y hay otra que es Tanesiflora, que también es endémica de Arequipa, ¿no? Esto sería muy bueno, por ejemplo, ponerlo en los jardines, en las avenidas, y son flores muy grandes. Algunos lo confunden con las cantutas, con las polemoniáceas. Pero ¿cuál es la diferencia entre una flor de una bignoniácea con una cantuta? O sea, de un tecoma con una cantuta. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? Los estambres son un poco más largos. Sí. Bueno, pero sí está en los estambres, pero no está en el tamaño. Polemoniáceas se han hecho ya, entonces, dígame, ¿cuántos estambres tienen las polemoniáceas? Tiene 5. 5. ¿Y las bignoniáceas? Tiene 4. 4. 4 y un estaminodio. Y un estaminodio. Entonces, es fácil mirarlo la cantidad de estambres, ¿no? Porque se van a aparecer. Entonces, ahí pueden decir que es una bignoniácea, esta y la otra no. Recuerden, estambres didínamos con un estaminodio. Ahí tenemos, estos también están en los jardines, como stands, son árboles pequeños, ¿no? En la importancia económica en la alimentación, entonces a veces se consumen los frutos, semillas de crescentia, como condimenticia, en la farmacología contra el cáncer, sífilis. Por ejemplo, hay una especie, ¿no?, antisifilítica, una bignoniácea, que crece en la selva, para la diabetes, malaria, para la hepatitis. En la madera son buenas maderas, la tabebuya, jacarandá. Muchas tabebuyas son sacadas para madera. Como ornamentales hemos visto varias, ¿no? Jacarandá, pirostegia, tecoma, quigelia, crescente, ¿no? Etcétera. Preguntas para esta familia bignoniácea. Profesor, ¿usted conoce esa especie andesifilítica? Sí, se llama Civistax antisifilítica. Crece en Tarapoto, en Lamas, pero ellos lo usan para teñir, porque cuando ellos pueden estar haciendo hervir las hojas y tallos de esta especie, sale un tinte de color negro que ellos pueden teñir su ropa, pero también tiene propiedades antisifilíticas, ¿no? Y es un arbusto a pequeño árbol, es muy bonito, se llama Civistax antisifilítica. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bignoniáceas es fácil. ¿Me pueden dar algunos caracteres importantes de bignoniáceas? Sus hojas son generalmente compuestas. Sí, Generalmente. Tiene zarcillos foliares cuando son lianas. ya, También acá se produce caulifloria sí, en algunos. Sus estambres son didínamos, 4 estambres, un estaminodio. y un estaminodio. La- Y, las semillas es importante, ya, y sus semillas son aplanadas y aladas. circunaladas. Circunaladas. Ahí comparte este carácter, por ejemplo, con las apocináceas, pero no es diferente las apocináceas, hojas opuestas con látex. Estas son hojas opuestas, pero son compuestas. En las apocináceas son hojas opuestas, pero simples, ¿no? Entonces, miren cómo es importante ir relacionando las familias con otras familias. Pasamos a esta familia verbenácea. La familia verbenácea
comparte muchos caracteres con la familia Lamiaceae, están muy juntas. Mucha gente confunde Lamiaceae con Verbenáceas, pero vamos a ver cómo los vamos a separar, aunque los conceptos son muy similares, de tal manera que algunas especies, algunos géneros que estaban en Verbenáceas han pasado a Lamiaceas y otras que estuvieron en Lamiaceas pasaron a Verbenáceas, porque comparten morfológicamente muchos caracteres, pero molecularmente lo están estudiando y sí están cada vez separándolas, ¿no? Pero morfológicamente también son algo diferentes. Vamos a ver. Taxonomía. Algunos reconocen, por ejemplo, 7 subfamilias y cada subfamilia con sus tribus, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, es una información que ustedes pueden ver cómo está cambiando aquí en Verbenáceas. Sin embargo, no les voy a tomar, no les voy a decir, dígame qué tribu o mencióname 2 tribus de la subfamilia Verbenoideas, ¿no? Porque va a cambiar, entonces no es necesario. Pero miren cómo está. Es más importante, lo pongo para que ustedes vean cómo va cambiando la clasificación de las familias. Y si en el futuro ustedes quieren trabajar con ADN, con caracteres moleculares, ya sea ADN de cloroplasto, ADN de ribosómico, ADN nuclear, entonces pueden escoger una familia que tenga tanto problema y solucionarlo, ¿no? Como les mencioné en una clase anterior, existe ahora, por ejemplo, estamos reuniéndonos para ver la reclasificación de solanáceas. Así puede haber grupos de reclasificación de verbenáceas, solanaceas más adelante. La morfología, hay hierbas en su mayoría, pero hay arbustos, lianas y árboles. También son aromáticos las verbenáceas, similar a las lamiáceas, pero las lamiáceas tienen mucho más especies aromáticas que las verbenáceas. ¿Ustedes conocen el cedrón? Ah, sí. Es aloisia. Aloisia citidora, creo. Sí, Aloysia citriodora. Es aromática, ¿no? Pero es una verbenácea. Y en cambio, la mayor cantidad de aromáticas están en las lamiáceas. Entonces decimos que hay generalmente hierbas, arbustos, lianas y árboles aromáticos, muchos de ellos. Algunas especies tienen espinas, como el género Lantana, Citarexilum y Duranta. Son espinosos. Este es Duranta, por ejemplo, tiene espinas. Hay otras que no. Entonces, nuevamente, en el hábito decimos que son generalmente herbáceas, pero hay arbustos, hay lianas, muchas aromáticas, no todas son aromáticas, muchas aromáticas, y algunas con espinas. Las hojas son opuestas, miren, simples y opuestas, simples y opuestas, simples y opuestas. A veces verticiladas, siempre cuando son opuestas aparecen algunos géneros verticilados, ¿no? Siempre y opuestas. Por ejemplo, el cedrón es verticilado. Pero por lo general son simples y opuestas. Y cuando son simples, cuando son opuestas, ya sea que sean simples o ya sea que sean compuestas, y si son opuestas, aparece este término de decusado, ¿no? Decusadas, pueden ser decusadas. Pero aquí tenemos en verbenáceas hojas simples y opuestas, como en apocináceas, como en gencianáceas, ¿no? Que son simples y opuestas. Y aquí a veces verticiladas como en el cedrón, ternadas, o sea, con tres hojas. Hay un carácter en los tallos que a veces se menciona, que los tallos pueden ser cuadrangulares, 4 ángulos, pero también están en las lamiáceas, pero mayormente en las lamiáceas, que aquí. Aquí sí hay una diferencia con las lamiáceas un poco, en la inflorescencia. En la inflorescencia generalmente son espigas. O sea, este término espigas me puede separar del carácter un poco de lamiáceas, que no lo presenta mucho, no lo presenta las lamiáceas, espigas. Y recuerden que una espiga es una inflorescencia con flores sésiles hermafroditas. Son raramente racimos, pero generalmente son espigas, a veces en cabezuelas como estas lantanas que han visto ustedes. En realidad,
Estas aquí también son espigas, pero son muy, el eje está muy contraído y parece una cabezuela, no, no es un capítulo, no es una cabeza, pero es una espiga muy contraída. Y si quisiéramos en todo caso ampliar el concepto, simplemente son espigas, ya sea espigas alargadas o espigas contraídas, pero otros autores le llaman como cabezuelas. Entonces, ojo con las espigas, ¿ya? Decimos entonces la inflorescencia generalmente en espigas, y eso es un buen carácter casi para verbenáceas. Después de que las flores son hermafroditas, zigomorfas, las envolturas son 4 o 5 meras que también vamos a ver en los demás. Las corolas también es otro grupo importante, otro carácter importante para separarlos de lamiáceas. Las corolas son infundibuliformes o hipocrateriformes. Eso significa que tienen un tubo delgado, como ven acá, un tubo delgado, y se ensanchan los pétalos en el limbo ensanchado con los tubos alargados. Entonces, dos caracteres importantes que deben tener en cuenta en verbenáceas, que los separa de lamiáceas, es la inflorescencia en espigas y la forma de la corola, que son hipocrateriformes en su mayoría, o pueden ser infundibuliformes. En cambio, en las lamiáceas, la corola va a ser bilabiada, generalmente bilabiada, y las inflorescencias van a ser en verticilastros, o racimos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que no hay manera un poquito de confundirlas. Si es que lo vemos solamente vegetativamente, ahí podríamos confundir verbenáceas con lamiáceas, porque ambas también tienen hojas opuestas y ambas también tienen hojas simples, pero la inflorescencia es diferente en verbenáceas que en lamiáceas, y la forma de la corola también es diferente. Pero por lo general son hermafroditas, también son zigomorfas, también perianto, y pueden ser 4 o 5 días. En el androceo es similar, estambres generalmente 4, didínamos. En el gineceo casi comparte igual con lo que es las asterides, ovario súpero, 2 carpelar, 2 cuatrilocular, 4 ovular. Estilo filiforme, y a veces cuando estos son 2 carpelos generalmente, 1 o 2 carpelos, y se dividen los carpelos y forma 4 lóculos, 1, 2, 3, 4 lóculos, y cada lóculo con su óvulo, entonces se convierte casi va a ser un fruto esquizocárpico, con nueces esquizocárpicas. Eso lo va a llevar a ser así. O simplemente se queda, todo se une y se queda con un solo óvulo y tenemos drupas. Por eso que los frutos pueden ser esquizocárpicos con 2, 4 mericarpos o drupas, ¿no? Como las lantanas que son drupas, o con otros géneros que van a ser esquizocárpicos con 2 o 4 mericarpos. No estoy, fíjense, diciendo que los estambres están pegados al tubo, porque ese es carácter de todo el grupo Asteridae. Entonces, distribución, tenemos que son casi, digamos, cosmopolitas, pero es muy abundante en los trópicos. Hay algunos géneros de América tropical, como Citarexilum, Solocopsia, Stachytarpeta, Luquea, y algunos que están en los Andes, por ejemplo, de Perú, Cunelia, lantana, en México glandularia, pero tenemos glandularias nosotros también en los Andes. Diversidad, ¿no? Una familia un poco numerosa, 1000 a 1500 especies. Los géneros más grandes son verbena, lipia, lantana, Citarexilum, glandularia. En el Perú tenemos varias especies endémicas, unas 38, 50 especies endémicas de verbenáceas. Aquí tenemos los géneros nada más para Perú: Aloysia, Amazonia, Luquea, Citarexilum, Duranta, glandularia, Hierobotana. Aunque Hierobotana ya no, ya se considera un género simplemente de glandularia. O sea, estos dos están unidos. Hierobotana desaparecen. Cunelia, lantana, pétrea, pila, pitraea, priva, Stachytarpeta, que es grande, y verbena. Vamos a ver aquí algunos géneros entonces. Esto sí lo conocen ustedes, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Del cedrón. Entonces,
Noten ustedes que el cedrón tiene hojas verticiladas, pero hemos dicho que generalmente son opuestas, simples y opuestas, a veces verticiladas como en el caso de aloysia. Pero hay una aloysia endémica de Arequipa, aloysia arequipensis, ¿no? Este es Citarexilum. Citarexilum hemos dicho que es una planta que tiene espinas y está en las lomas, le dicen chamos, en las lomas, ¿no? Citarexilum flexuosum, sus frutos. O género duranta, que son arbóreos, también está en la Plaza de Armas una duranta, ¿no? Son arbóreos o leñosos, a veces arbustivos hasta leñosos, duranta armata, triacanta, repenso duranta, que tenemos también en las lomas también tenemos duranta. Glandularia, que son hierbas que están en lomas, etcétera, etcétera. Junelia, son leñosas, arbustos, Junelia juniperina mínima, tienen las hojas rocolineares, muy duras, pero miren siempre las corolas, ya, miren sus corolas hipocrateriformes, todas comparten ese tipo de corolas. Por eso que es un buen carácter la forma de la corola, infundibuliformes o hipocrateriformes, que lo separa de la miasis en realidad. Lantana, conocen ustedes que en los cercos, y también ese tipo de corolas. Mulguraea, ese género Mulguraea cambiado, y antes estaba en Junelia, pasaba a Mulguraea. Por ejemplo, Mulguraea arequipensis se consideraba endémica, pero también hay en el norte de Chile. Antes era Junelia. Hay Mulguraea áspera, Echegaray, etc. Y siempre miren las corolas. El tubo corto, muy delgado y ensanchado en el limbo, que son hipocrateriformes. Pétrea, que es de selva, poco árbol. Pétrea mainensis, volubilis. Son buenas maderas esta pétrea. Pétrea. Fila, que le dicen tiquil, también muy usado en la medicina como desinflamante. Estaquitarpeta, que es una especie invasora de cultivos, que está también en la selva. Pero siempre miren las corolas y están dispuestas en espigas. Sus hojas simples y opuestas. Parecen la miel. Verbena, conocen ustedes, verbenas, muchas verbenas hay, ¿no? Sus corolas, siempre los. Importancia económica en la farmacología, fila, prema, estaquitarpeta, verbenas son usadas medicinalmente. En la industria de la madera, Citarexilum, fila, pitraea, petria también, ¿no? Ornamental, lantana, Citarexilum, duranta, glandularia, verbena. ¿Tienen preguntas para verbenáceas? Bueno, seguimos entonces con la miasis. Hemos dicho entonces, miren, aquí pueden ver ya la corola bilabiada de las lamiáceas. Y hemos dicho qué tipo de inflorescencia tienen las lamiáceas que los separa de verbenáceas. ¿Racimos? No hay racimos, son verticilastros. También hay racimos, en general verticilastros. Aquí se nota que en cada verticilo hay muchas flores, o en cada nudo de la inflorescencia hay muchas flores que se llaman verticilos. Y en la inflorescencia en verticilastros y la corola bilabiada. El resto de caracteres es muy similar a verbenáceas. Recuerden que el nombre, algunos dicen lamiáceas, y en realidad el nombre de las labiadas, labiate, está bien dicho, no es ningún problema. Entonces, consideran que está relacionada con verbenáceas, pero con estudios moleculares está relacionada con orobancáceas, acantáceas, bignoniáceas, escrofulariáceas y estilbáceas, ¿no? Tiene mucha relación con otras familias. Vamos a ver la morfología. El hábito arbusto, hierbas y arbustos por lo general, pero también hay árboles. En alguna literatura dice que son pequeños árboles, en realidad son árboles grandes. Este que están viendo aquí es un Nyctidendron, puede llegar a 15, 20 metros de alto en las selvas de Perú, en el norte de Perú. Se ve muy bonito a veces este árbol que forma comunidades así, moradas,
lila se ve cuando está en floración enormes, comunidades muy bonitas de esta lamiácea, pero son hierbas y arbustos por lo general, raramente árboles, con pelos glandulares y aromáticas, la mayoría. Esto sí, entonces. Y además poseen ramas cuadrangulares. También no tiene verbenácea, pero no todas, en algún género nada más, ¿no? Pero en la mayoría tienen, sí, los tallos cuadrangulares. Las hojas simples y opuestas. El par inferior forma una cruz con el par superior, por eso dice que son decusadas, pero este carácter lo tienen la mayoría de especies que tengan este tipo de hojas opuestas. No es exclusivo de las nueces, pero se dice también decusadas, ¿no? Sin estípulas. Las inflorescencias racemosas en verticilastros, vamos a ver más adelante. Las flores, hermafroditas zigomorfas pentámeras, a veces 4, pero por lo general son pentámeras. La envoltura cáliz y corola, porque tienen perianto. Ambos son gamocépalos y gamopétalas, porque estamos en astéride. Solo que aquí en los que forman labios, el cáliz que se forman labios, el labio superior tiene tres sépalos y el labio inferior 2 sépalos. En cambio, en la corola bilabiada es al revés. El labio superior tiene 2 pétalos y el labio inferior 3 pétalos. En cuanto al androceo, 2 a 4. A veces monadelfos en colius. Y este 2-4 es igual que verbenáceas. 2-4. Por ejemplo, 2 tienen salvia, 4 tienen otros géneros. En el gineceo vemos que igual, ovario súpero, 2 carpelar, 4 locular, 4 ovular. O sea, similar a verbenáceas. Ustedes pueden ver aquí, se puede ver los 2 carpelos que se han dividido y luego tenemos 2 lóculos, ya por cada carpelo, entonces son 4 carpelos, en cada carpelo un óvulo, 4 óvulos. Y el estilo nace también de la parte central, que es ginobásico, es muy similar a ellos, ¿no? Y aquí miren ustedes, aquí se puede ver un poco más los verticilastros. En cada nudo se agrupan las flores. A veces es muy notorio y se puede ver los verticilastros muy notorios. A veces en esta menta no se puede ver, pero si ustedes lo separan, va a ver que en cada nudo hay muchas flores, muchas flores, muchas flores. Por eso son verticilastros. Y además tienen algunos pedúnculos cortos y a veces no, pero a diferencia de las espigas de las verbenáceas, que son diferentes. Acá pueden ver nuevamente los verticilastros, miren. En cada nudo varias flores, varias flores, varias flores. Florescencias principalmente en verticilastros. Los frutos son esquizocarpos con 4 nuececillas o 4 nueces o 4 núculas. Algunos dicen que son tetraquenios. No es un tetraquenio. Lo pongo ahí para que así está en los libros, para que ustedes no lo confundan. Cada uno de estos no son aquenios, son núculas o son nuececillas. Y siempre están protegidas por su cáliz fruticos. Cuando ustedes van a ver frutos de lamiáceas o de verbenáceas, no ven, salvo cuando son drupas, se puede ver el fruto. Y cuando son esquizocárpicos, solamente van a ver que hay un cáliz y dicen no hay fruto. No, el fruto está dentro del cáliz, porque siempre el cáliz va a ser acrecente y persistente en estas núculas. Entonces, igual aquí tienen su fórmula floral, son hermafroditas, tienen perianto, 5 sépalos. A veces pueden ser bilabiados. Y cuando son bilabiados es 3 más 2. La corola bilabiada, 2 más 3. La corola es siempre casi bilabiada, siempre bilabiada. En el cáliz puede ser bilabiado o no, por eso que está a 5 nada más. Pero cuando es bilabiado hemos dicho que es 3 más 2. En cambio, en la corola, que siempre es bilabiada, que es sin pétala, es 2 más 3. El labio superior con 2 pétalos y el labio inferior con 3 pétalos. El androceo puede ser 2 solo o puede ser 4 y están pegados siempre al tubo de la corola. El gineceo con ovario súpero, 2 carpelar sin cárpico. Es una familia grande, la familia de las mentas o la familia de las aromáticas. Y aquí decimos que generalmente son hierbas y arbustos, raramente
árboles, y aquí su fruto son esquizocarpos con 4 nucecillas esquizocárpicas o 4 núculas. En verbenáceas hay drupas, y aquí generalmente son solamente nucecillas esquizocárpicas. Distribución se considera cosmopolitas. Es una familia grande, como les digo. Puede llegar a 3.000, 4.000 especies. Los números van cambiando. Y tenemos aquí los géneros más numerosos: Salvia, Iptis, Clorodendron, Thymus, Perotranthus, Scutellarias, Stachys, Nepentha, Vitex, Teucrum, Prema, Calicarpo. En Perú tenemos varias especies endémicas y varios géneros, ¿no? Faltan muchos más. Vamos a ver algunas especies. Aikifila. Estos son leñosas. Clerodendron. Este tiene 4 estambres. Los 4 estambres se puede ver aquí bífidos, porque tiene 2 carpelos. Este es el corazón de Jesús, no sé qué le dicen, está por los jardines, ¿no? Está como ornamental, sus hojas de esta forma. Se llama Coleus blumei. Melina, otra especie, es una especie arbustiva de selva, corolas bilabiadas. Edeoma es una hierba pequeña, aromática. En Arequipa está introducida, se encuentra en lugares muy altoandinos. Este es el árbol, Diptydendron arboreum. Crece mucho en los lugares de Amazonas, San Martín y sur de Ecuador probablemente. Pueden ver ustedes aquí los vértices, se agrupan en verticilos, ¿no? Los flores, verticilados. Este es el género Iptis. Algunos están cambiando otros géneros, pero este es un Iptis herbáceo que hay en Arequipa también. Lamium, muy claramente se ve sus corolas bilabiadas, ¿no? Leonitis es un verticilastro y sigue creciendo otros verticilastros y otros verticilastros. Leonitis nepetifolia. Es una planta introducida, es invasora de cultivos. Lepequinia, hay varias especies, por ejemplo, Lepequinia meyeni, hay Lamifolia, Mollis, Astata, etc. Muchas son usadas como medicinales, como carminativos por sus aceites esenciales. Esta planta, Marrubium vulgari, lo venden en Arequipa como matico también, les engañan, ¿no? Matico, dicen, no, es un marrubium que viene del África, es introducida, naturalizada. Se ven los verticilastros bien claro aquí abajo, un montón de flores, aquí otro, y otro, y sus flores bilabiadas, ¿no? A veces los tallos también cuadrangulares, hojas opuestas. Este es el toronjil, Melissa officinalis, también sus verticilastros. Lo usan también para té, para infusiones, como después de las comidas, ¿no? Como carminativa, digestiva. Las mentas no son nuestras, son del Mediterráneo. Son muchas que son híbridas incluso. Menta acuática, menta porpiperita, menta espicata, la hierbabuena, las mentas, todas son aromáticas, todas vienen del Mediterráneo, hojas opuestas, etc. Corolas bilabiadas, ¿no? El género Mintostaquis, que le llaman muña también. Hay varios tipos de muñes, género Mintostaquis, mollis, entonces hay varias especies de muñas, ¿eh? de Mintostaquis. También le llaman poleo o muña de los incas, etc. Este es el albahaca o Simon basilico. Se puede ver los verticilastros. El orégano, Oreganum vulgari, la majorana, también es introducida desde el Mediterráneo, pero nosotros lo cultivamos y exportamos. Rosmarinus, el romero, algunos dicen Salvia rosmarinus y otros Rosmarinus officinales. También es aromática, se usa en las comidas, en las infusiones, etc. También no es nuestra, es del Mediterráneo. También vemos el género Salvia.
En los jardines, esta especie, salvia, salvia splendens, el que está aquí a este lado. Salvia splendens, Henkei no es, striata tampoco, es otro tipo de salvia. Este es striata, este lo canta. Este es salvia Henkei, que está en el Valle del Colca, he visto bastante de esta especie. El género Satureia, también a este le llaman muña, pero antes era Satureia boliviana, ahora es un Clinopodium boliviano. También le dicen muña. Y entonces la gente le conoce en varios tipos de muñas, ¿no? Todos son medicinales, se usan como carminativas, etc. O Satureia pulquela, como esta de aquí, que se lo toman también en las infusiones. Escutelaria es otra planta, se puede ver aquí sus 4 ángulos, hojas opuestas, etc. Corola bilabiada. Este género Stachys, muy usado también para expulsar gases, Stachys arvensis. Son hierbas, son aromáticas. El timo, Thymus vulgaris, otra especie usada también como condimenticia. Este es un árbol del género Tectona grandis. Es un árbol, tiene lamiáceas. El género Vitex. Está muy casi sobreexplotada esta especie de madera. Palipero, le dicen, ¿no? Bueno, la importancia económica de esta familia es usada como especias, porque son condimenticias, la mayor cantidad son aromáticas, muchas de ellas provienen del Mediterráneo, salvia, ipis, orégano, etc. En la farmacología como antiartrítica, digestiva, lepekina, antioxidantes, antiespasmódicas, carminativas, estomáquicas, etc., ¿no? En la industria para los aceites esenciales, para perfumería, y muchos de los géneros son ornamentales. Entonces, ¿tienen preguntas para esta familia? ¿Me pueden decir entonces las diferencias entre verbenáceas y lamiáceas? Hay una diferencia en su inflorescencia, porque verbenáceas tienen espigas y lamiáceas tienen verticilastros en su mayoría. Sí. También en sus flores, las verbenáceas tienen corola infundibuliforme y las lamiáceas tienen su corola bilabiada y su labio superior tiene 2 pétalos e inferior 4 pétalos. 3. Ah, no, 3 pétalos. Ajá. Pero las corolas en verbenáceas infundibuliformes y también son hipocrateriformes. O sea, Sí. Incluso hipocrateriformes son bastantes. Tenemos algunos minutos para hacer otra familia. Vamos a ver si hacemos esto. Una familia más. Me avisan cuando se está compartiendo. ¿Se comparte? Sí, se ve, profesor. Ya, cuando está en pantalla completa también me avisan. Ya, sí, también. Ok, entonces pasamos a este otro orden asterales. De este orden asterales hay 11 familias. Y vamos a estudiar 2. No vamos a estudiar Roseaceae, Pentaphragmatácea, Stilidiaceae, Alceusmiaceae, Belinácea,
Ariopilácea, Menantiácea, Godeniácea, Calicerácea. Esas familias no, porque tienen muy pocos representantes o están en otros lugares. Pero lo que sí tenemos en Perú y es bastante representante es la familia Campanulácea y la familia Asterácea. Entonces, en este orden asterales, estudiamos Campanuláceas y Asteráceas. La familia Campanuláceas, miren, bueno, está colocado en honor a su forma de la corola, que es una campana, pero va a haber otros tipos de corolas dentro de campanuláceas que no son una campana. Inicialmente se estudió solo para este grupo que tiene la corola acampanada, entonces por eso fue familia campanulácea. Pero los géneros andinos son diferentes, son corolas bilabiadas que vamos a ver. Algunos dividen entonces en 5 subfamilias: Campanuloideae, Cipioideae, Cifocarpoideas, Lobeloideas y Nematodoideas. No les voy a tomar nuevamente este tipo de división porque va a cambiar o si se mantiene, pero por ahora está en estudio también Campanuláceas. La morfología en el hábito son hierbas, arbustos y pequeños árboles. No hay árboles grandes, hierbas y arbustos y pequeños árboles. Algunos son lianas y otros son pequeñas hierbas que forman cojines en los boquedales o en los lugares muy húmedos de Perú. Un carácter importante es que tiene látex lechoso. Otra familia con látex. ¿Qué familias de Asteridae hasta ahora estamos estudiando con látex? ¿Qué familia hemos estado estudiando con látex? Apocináceas. Apocináceas, sí. Apocináceas tiene látex lechoso. Tal vez con volvuláceas hemos dicho que algunos géneros como Hipomea y algunas especies de Hipomea pueden tener látex. Pero aquí tenemos otra con látex. Apocináceas tiene ¿qué tipo de hojas? Opuestas. Y estas no, son simples y generalmente alternas, raramente opuestas. Apocináceas tenemos raramente alternas, aquí raramente opuestas, pero por lo general son alternas y tienen látex lechoso. Entonces decimos otra familia con látex, hierbas y arbustos, pequeños árboles. Y hay muchas hierbas que forman cojines en los lugares de boquedales altoandinos, sobre todo lugares húmedos, no lugares secos. Y pueden ver aquí los látex, ¿no? Las inflorescencias también tienen brácteas vistosas, pueden ser vistosas o no. A veces son como hojas normales, ahí arriba, pero a veces tienen brácteas de colores. Entonces, una familia que hemos estudiado nosotros, que es importante, sus brácteas y bracteolas son acantáceas, pero las acantáceas tienen hojas opuestas y esta tiene hojas alternas generalmente, como están viendo aquí, hojas alternas. Entonces miren que los caracteres son diferentes. Y miren, aquí vamos a ver la envoltura floral, tiene perianto, son pentámeras. El cáliz adnato al ovario, por supuesto, incluso, porque va a tener ovario ínfero. Las apocináceas tienen ovario súpero. Y las convolvuláceas, si tuviera látex, si encontrara que son volubles, tiene ovario súpero. En cambio, en las campanuláceas tienen ovario ínfero. Entonces decimos que por eso, y a veces el cáliz pegado incluso al ovario. Se ve solo algunos lóbulos arriba. La corola tubular y puede ser campanuladas o pueden ser, aquí por ejemplo, aquí es campanulado también, o las campanulas muy campanulado o bilabiadas. Bilabiadas. Las flores hermafroditas, epíginas porque tienen ovario ínfero, y si son campanuladas son actinomorfas y son bilabiadas son zigomorfas, tiene de los dos tipos de simetría.
el androceo isostémonos, ¿no? O sea, tienen 5. Oblicuos dice porque no van a ser del mismo tamaño. Lo que vamos a ver que el androceo está fusionado por los filamentos y por las anteras. Está fusionado los filamentos y las anteras. Y forma lo que se llama también sinandros, como si fuera una cucurbitácea, pero las cucurbitáceas tienen flores unisexuales. En cambio aquí tienen flores hermafroditas. Y las malváceas se unen solamente por los filamentos, pero las anteras están libres, que se llama estambres monadelfos. Pero aquí se une por los filamentos y se une por las anteras. Y por dentro del tubo estaminal y de las anteras, entonces se desarrolla el gineceo, o sea, el estilo y el estigma. Una cosa importante es que las anteras tienen pelos, forman como mechones de pelos aquí. Entonces, decimos que el gineceo tiene ovario ínfero, a veces semínfero, 2, 5 carpelar. Aquí en este grupo 2 carpelos, pero aquí 5 carpelos. En las campanuloideas 5 y en las lobelioideas 2 carpelos. Y también igual número de lóculos, 2 lóculos, 5 lóculos y muchos óvulos. El fruto son cápsulas o bayas. Cápsulas aquí, como vemos, en cibocámpilos o bayas en centropón, etc. Entonces las campanuláceas también resultan fáciles. Son grupos más o menos monofiléticos. Decimos que tienen látex, pero tienen hojas alternas. Si yo encuentro plantas con látex en la selva, sobre todo porque ahí son muy diversas, o pueden ser apocináceas, o pueden ser campanuláceas, pero si veo que las hojas son opuestas, entonces me voy un poco a campanuláceas, a apocináceas. Pero si son alternas, me voy un poco a campanuláceas. Pero si veo que los estambres están unidos por los filamentos y las anteras, ya estoy en campanuláceas, aún con látex. Entonces es fácil llegar a esto. Y además, las apocináceas tienen ovario súpero y estas tienen ovario ínfero. Entonces es fácil de poder entrar a esta familia. Y tiene sus mechones de pelos, como decimos, ¿no? Su distribución es casi cosmopolita, pero muy diversos en los trópicos de ambos continentes, ¿no? Diversidad, unas 3.000 especies probablemente, 700 en América tropical, géneros más diversos, Campanula, Lobelia, Centropodon, Psifocampylus. Estos dos, Centropodon y Psifocampylus, se confunden mucho. Se diferencia solo en el fruto, Centropodon, fruto baya, Psifocampylus, fruto cápsula. Y por lo demás van a ver que son similares. Aquí están los géneros, los que están en amarillo, los que tiene Perú, Burmeisteria, Centropodon, Diastatea, y Hipobroma, Ipsela, Lobelia, aunque Ipsela para algunos es una lobelia, o también algunas especies han pasado a Gualbergia, pero más a lobelia. Lisipomia, Psilocampylus, Sphenoclea, Triodamis y Wallenbergia. Estas hay en Perú. Aquí tenemos Burmeistera. Burmeistera, nunca sus flores van a ser de colores o verdes, sí, casi siempre verdes con algunas estrías o máculas, digamos, algo rojizas o marrones. Nunca de colores, Burmeistera. Hay en las selvas de Perú. Se puede ver aquí sus 2 lóculos, sus 2 carpelos, muchos óvulos, ovario ínfero de Burmeistera, ¿no? Nuevamente aquí, ovario ínfero, sus corolas son diferentes. Campanula no es nuestra, es del lado, en todo caso, de Europa. Sí, sus corolas son campanuladas completamente. A veces se ve como ornamentales en Arequipa, he visto, ¿no? Están cultivadas como ornamentales. Centropodon, corolas bilabiadas, ovario ínfero, y va a ser similar a Psifocampylus, pero el fruto es una baya. Centropodon, sí, sus corolas tienen coloraciones amarillos, rojos, igual que los cálices, no en Burmeistera. Estos otros Centropodon capitatus. Hipobroma, los tubos son muy largos, pero siempre unidos aquí a las anteras, ¿no?
con su mechoncito peloso. Lobelia es una especie que hay en Arequipa, sobre todo esta, Lobelia decurrens. Se caracteriza porque son corolas bilabiadas y esta parte de la hendidura del pétalo llega hasta la base. Entonces casi está como partida. Ese es el carácter para Lobelia, ¿no? Lobelia decurrens está en Arequipa, tiene su látex. Otra Lobelia laxiflora, Lobelia sifilítica. Lisipomia son hierbas pequeñas. Cipocámpilos, muy similar a Centropogon, pero vuelvo a repetir, los frutos van a ser cápsulas. Otros cipocámpilos, menos los mechones, parecen pinceles. Wallenbergia, son más o menos campanudas, infundibuliformes. Hay en las lomas. Y estos, la polinización, sus corolas están adaptadas para los murciélagos, por ejemplo. A algunos les gusta estudiar interacción animal-planta y pueden ver esta parte. Importancia económica, algunos comen los frutos de Centropogon, porque son bayas. Ornamentales, lobelia, varias lobelias. Y farmacología, los látex que contienen alcaloides y son tóxicos, son usados a veces, ¿no? Para síntomas bronquiales, molestias respiratorias, etcétera, etcétera. Entonces sí tiene importancia esta familia. ¿Tienen preguntas para la familia Campanulaceae? Bueno, entonces díganme ustedes caracteres de Campanulaceae. Son hierbas, arbustos, pequeños árboles, lianas, y forman cojines en lugares húmedos. También esta es una familia con látex. Sus hojas simples alternas. Sus flores tienen el cáliz adnato al ovario y su corola es tubular en forma de campana. Para Pero también campanula. para campanula. Pero también puede ser bilabiada. Puede ser unilabiada o bilabiada. Sus estambres son... Sus filamentos y sus anteras están fusionados. Y estos forman como mechones de pelo al final. Esto también se llama cinandros. No, cinandros. Sí, cinandros o simplisandros. También tiene ovario ínfero, a veces semínfero. 2 a 5 carpelar, 1 a 5 locular y multiovular. Y su fruto pueden ser cápsulas o bayas. Ok, entonces sí es una familia con látex que se puede distinguir muy fácilmente de las campanuláceas. Ok, a ver, su examen va a ser el día lunes, ¿no? Sí, Sí, profe. ¿A qué hora te ha dicho el señor profesor? Me dijo la segunda hora. Una vez, sí, pues ese es el problema. Debería haber hecho la primera para yo continuar, pero él quiere la segunda hora. Entonces, a las 7 empezamos las clases. Continuamos, ¿no? Nosotros. De 7 a 8. ¿O a qué hora? De 7 a 7:50, ¿no? Más o menos. Para que después den Sí, examen. sí, Ok. profe. Ya, entonces así quedamos. He enviado algunas preguntas de las familias hasta donde corresponde nada más. Creo que es hasta las solanáceas, ¿no? Según Sí, Sila. Ya. sí, profe. Sí. Entonces he enviado algunas preguntas para que les tome y el resto va a hacer sus preguntas de él. Ok, entonces muchas gracias por el día de hoy. Estamos avanzando porque nuevamente perdemos una hora y es mejor avanzar. Hay rumores de huelga también de docentes, pero no sé, pero es mejor avanzar para que ustedes podamos tener todo
sus teorías, sus prácticas terminadas, así ustedes no se perjudican. Una cosa. Y otra es que también para el examen del día lunes ya está también colgado ahí en su DUTIC, en las clases que hemos hecho anteriormente. ¿Ok? Listo, profe. Ya, Ok. profesor. Ok, muchas gracias. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídese. Ok, Daniel, gracias. Hasta luego, profe. Chao, Esteban. Hasta luego, profesor. Chao, Michael. Chao, profesor. Chao, chao. Ana.